Mank, ¿es la mejor película de David Fincher? Vamos a hacer un debate en esta noche para averiguar si sí o si no. Me cagó esa introducción. Forzadísima. Bueno, vamos a debatir si Mank es la mejor película de David Fincher o no. Y pues como siempre está mi querido amigo Oscar Prieto, el Doc. Buenas noches. Entonces, pues para empezar, vamos a ver qué rollo con Mank, de qué se trata. Esta es una película que se estrenó el año pasado en la plataforma Netflix y la sinopsis es la siguiente. En 1940, el estudio RKO contrata al niño maravilla Orson Welles para hacer una película donde le otorgan control creativo total. Welles decide encomendar el guión al viejo y adorable alcohólico Herman J. Mankiewicz. La película en cuestión es El Ciudadano Kane, y esta es la historia de cómo fue creada. Básicamente lo que decide hacer David Fincher es tomar Ciudadano Kane, una de las mejores películas de la historia, considerada así por muchos críticos, y básicamente filmar algo así como un detrás de cámaras, pero desde un contexto mucho más amplio. Y esto también es un proyecto bien personal para David Fincher porque el guión fue escrito por su padre, quien falleció en 2013. Entonces, este, como quien dice, fue un proyecto más personal que cualquier otra cosa. La cuestión aquí es que realmente la película tuvo, por así decirlo, críticas mixtas. Hubo gente que la aplaudió muchísimo, otra gente que dijo como que no está tan bien ni tan mal. Yo personalmente me encuentro un poquito en el medio. Siendo sinceros, es una película que no me gustó, pero pues tampoco digo que sea una mala película. El caso es que aquí vamos a discutir cuáles puntos son válidos para decir que es la mejor película de David Fincher o cuáles puntos son válidos para decir que no es la mejor película de David Fincher. Obviamente aclarando que todo esto está basado en nuestra opinión, que es completamente personal. Entonces, pues vamos a comenzar a hacer este debate. Primero que nada, quiero aclarar que esta película, la verdad es que no es lo que se esperaba. Cuando salió la noticia de que David Fincher estaba preparando una película sobre cómo se hizo Ciudadano Kane, estoy seguro de que no fui el único que esperaba ver una película que retratara el conflicto que hubo entre Mank y Wells a la hora de compartir el crédito por el guión. Siendo sinceros, pues no conozco tanto el contexto de cómo se desarrolló Ciudadano Kane, al menos no hasta ahora. Entonces cuando vi la película sí fue como que, no sé, no me esperaba esto. Realmente se me hizo una película que no cumplió con las expectativas que había generado. Aunque no sé si eso es responsabilidad de David Fincher o de la audiencia. Creo que más bien es por la audiencia. Pero sí, o sea, realmente se esperaba algo diferente a lo que realmente fue. Sí, yo entiendo que como que las críticas estuvieron tan mixtas en este punto que hay muchas personas que de verdad se quedaron con las expectativas muy altas, ¿no? Generó un gran revuelo el hecho de saber que David Fincher, un directorazo, estaba por hacer una película basada en la historia de cómo se creó la considerada por muchos la mejor película de la historia. Y yo entiendo este punto, ¿no? De que, claro que comprendo al 100% que Orson Welles hizo un poco de falta, que su aparición se limita a lo mucho, no sé qué, 7 minutos, 8. Entiendo que, pues sí, o sea, que sí generó mucha expectativa que no se esperaba, pero sí una de las razones por las cuales generó expectativa es porque esperábamos ver a Orson Welles. Hay que recordar que la película se llama Mank, no se llama Mank versus Welles, no se llama precisamente, no se llama la historia de cómo se creó Ciudadano Kane para incluir a Orson Welles, se llama Mank y se centra principalmente en el guionista de esta película. Un punto a favor respecto al por qué, desde mi punto de vista, es la mejor película de David Fincher, es de que retrata el Hollywood de la década de los 30, pero no lo pone tan glamoroso, no es así como que, claro que tiene un vestuario excepcional, claro que tiene una edición, un diseño de decoración que pues es envidia de muchas otras películas. Sin embargo, pues a lo mejor podemos decir que esto también es un poquito debatible, que incluso puede faltarle un poquito de color. He visto en muchos análisis que la comparan con Eras una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, en la cual pues dicen cosas que Tarantino sí plasmó totalmente Los Ángeles, el Hollywood de los años 60, ¿no? Y pues sí, o sea, claro que fue un gran trabajo de decoración. Sin embargo, aquí Fincher, yo no creo que haya estado esperando crear ese Hollywood de la década de los 30 tan glamoroso, porque a final de cuentas nos lo está narrando desde la perspectiva de Herman J. Mankiewicz, una persona que estaba totalmente odiando a Hollywood, una persona que estaba en contra del sistema y que estaba a punto
ahora sí que apuñalar por la espalda a personas que le dieron la mano y que le dieron de comer durante muchísimos años. Entonces yo siento que si no se mostró ese Hollywood tan glamoroso de la década de los 30 es porque no esperábamos ver un Hollywood desde esa década, porque Mank lo veía de una forma diferente. Entonces me encanta que se haya intentado, porque sí se intentó, o sea, se notó que hubo ese esfuerzo, por ejemplo, en varios planos se notan las quemaduras de cigarro, ¿no? Las mismas que, por cierto, Fincher menciona en su película de Fight Club. Entonces, aquí en Mank, pues vemos varias veces ese punto, ¿no? O sea, cómo se ve ese cambio, porque pues a final de cuentas estamos hablando de una película de la... Bueno, nos estamos situando en la década entre los 30 y 40. Entonces, pues claro que se quiere lograr esa sensación, pero al mismo tiempo siento que este Hollywood no está tan glamuroso, porque a final de cuentas estamos hablando del que el personaje principal que es interpretado por Gary Oldman de manera excepcional, no ve ese Hollywood glamoroso, sino que él lo que está viendo son un montón de mafiosos, de personas que hacen lo que quieran con sus trabajadores, y no está disfrutando para nada este Hollywood, y por lo mismo quiere hacer esta película para poder atacar a una persona que está metiendo sus narices en Hollywood, a pesar de que pues él no en realidad no debería tener nada que ver con Hollywood. Me encanta porque lo retrata, pero no lo retrata al 100%, sino que lo retrata desde la perspectiva de un personaje que no estaba viendo ese glamour, ¿no? Y ese amor por ese Hollywood de la década de los 30. Siento que también ahí radica un poco justo lo que esperábamos y terminamos recibiendo. Es decir, vuelvo al mismo punto, voy a tratar de no redundar tanto. Esperábamos un conflicto entre Wells y Mank. Sin embargo, toda esta película pues es retratada desde el punto de vista de Mank. Incluso creo que la sinopsis es un poquito engañosa porque la película, si bien obviamente se centra en Ciudadano Kane y toma sus entrañas para contar una nueva historia, realmente lo que reluce más es esta, pues podríamos decir incluso crítica a lo que era el sistema de Hollywood en los años 30, también retratado mucho en el personaje de el presidente de de Metro Goldwyn Mayer, que no me acuerdo cómo se llama. Louis Mayer. Louis Mayer, ajá. Y siento que incluso la película, más allá de quererte contar cómo fue creada Ciudadano Kane, te pretenden contar cómo era el Hollywood de los 30, hablando desde las entrañas, desde los productores, ¿no? Incluso esta comparación con Once Upon a Time in Hollywood, por un lado, Quentin Tarantino como que se divierte mucho retratando el Hollywood de los 60s o 50, 60, no estoy muy seguro del tiempo, pero como que él se nota mucho en la película que se divierte retratándolo y aparte se queda como que nada más por afuera en el puro rodaje o la vida de los actores. Y lo que hace David Fincher es irse hasta las oficinas de los escritores, las pláticas con productores, ver todos los cambios de escenarios, o sea, él se mete hasta la cocina básicamente. Entonces quizá también ahí a lo mejor el hecho de decepcionarnos como audiencia, pues recae más en nosotros como audiencia. Y algo en lo que me fijé es que justo esta expectativa hizo un efecto en Fincher más o menos parecido a lo que le pasó a Cuarón en su momento con Roma. Recordemos que Roma, antes de que se estrenara, al menos en México, pues ya llevaba un recorrido por festivales en donde la aplaudían y tenía muy buenas críticas. Aparte que ganó el León de Oro en Venecia. Exactamente. Y resulta que llega a México, allá en el 2017, 18, no recuerdo bien de qué año es, 18. 18, y la gente la ve y dice, no me gustó, es una película muy aburrida, no es una buena película incluso, que obviamente ya eso es bien subjetivo, pero sí, lo que se esperaba de Roma no llegó, porque en realidad esperábamos una cosa completamente diferente que realmente Cuarón nunca prometió. El caso es que creo que como audiencia general, no solo hablando en México, sino realmente como en... Bueno, es que ya meterme en panoramas más amplios de cómo percibe el cine la gente de otros países, pues es meterme en un panorama muy amplio, ¿no? Pero al menos en México, donde estamos acostumbrados a ver comedias románticas, películas sencillas, películas entretenidas, pues obviamente llega una película como Roma y dices, qué hueva. Y pues es completamente entendible, ¿no? Incluso para una persona que aprecia el cine, como lo somos nosotros, y que incluso lo apreciamos de formas distintas, al menos mi experiencia con Roma fue, ok, y fue bien pesada para mí ver esa película. Y lo que pasó con Mank fue algo parecido. Tengo que decir que también en su momento, cuando vi por primera vez Ciudadano Kane, también fue como que, ok, o sea, entiendo su valor histórico, entiendo su valor cinematográfico, porque realmente es revolucionaria en muchísimos aspectos. Volví a ver Ciudadano Kane para este debate y la neta ya tengo como que una
visión completamente diferente a cuando la vi por primera vez. El caso es que pues vi esa película y luego llega Mank y dije, ah, huevo, o sea, vamos a ver más o menos las entrañas de lo que fue Ciudadano Kane. Y sí y no, porque insisto, realmente lo que más importa en esta película es ver a un Hollywood que pues trata a los escritores como empleados más. Al menos así lo hace ver el personaje de Mank. Y el efecto fue muy parecido a lo que pasó con Roma. Incluso también desde el sentido del porqué de la película. O sea, Roma es como que Alfonso Cuarón agarró su diario de niño, empezó a leerlo, le entró la nostalgia y dijo, ah, voy a hacer una película de esto. Y en este caso David Fincher vio el guión de su papá y dijo, voy a terminar esta película, pues por honor a mi papá. Que ambas son perfectamente válidas y pues cada quien percibe el cine pues, de cierta manera, ¿no? Pero yo creo que al menos a mi punto de vista y por lo que estaba haciendo Fincher antes, porque recordemos que su última película había sido Gone Girl y después de eso había producido y dirigido algunos capítulos de Mindhunter. Mindhunter. Estamos hablando de un director que tiene maestría en thrillers y obviamente pues no se esperaba que esto fuera un thriller, ¿no? Pero estaba como muy alejado de lo que más le ha ganado no solo popularidad, sino cariño por parte del público. Incluso me atrevería a decir que su película más parecida es The Social Network. Y Social Network como que tiene un ancla mejor establecida que Mank. Porque Mank como que tiende a desviarse a ciertos puntos. Y no sé, como que realmente es difícil concentrarte si no estás completamente empapado de todo lo que te plasma en la película. Es decir, si no tienes como que el contexto de cómo se realizó Ciudadano Kane, si no tienes el contexto de cómo era Hollywood en los 30 40, pues realmente es difícil que tú como espectador promedio, pues te encariñes con la película. Ok, bueno, creo que en ese punto pues sí concordamos en eso, o sea, fue demasiada la expectativa y sí, es totalmente válido compararla con la Roma de Cuarón, creo que en ese punto sí tiene mucha razón. Ahora, yo entiendo mucho este aspecto de que, pues no, obviamente no todos han visto Ciudadano Kane, creo que la mayoría de los espectadores de Mank tal vez ni siquiera conocían Ciudadano Kane hasta que vieron Mank. Sin embargo, creo que hay una comparación aquí muy importante y algo que, pues que me fascina, ¿no? Creo que si hemos leído La Odisea de Homero y hemos leído el libro de Ulises de James Joyce, sabemos, pues, bueno, para ponerlos en contexto, en La Odisea, Homero era un poeta griego que hizo dos libros sobre básicamente la guerra de Troya y los personajes de esta mitología griega, ¿no? Que son la Ilíada, donde narra los sucesos en la guerra de Troya, y la Odisea, donde narra los sucesos de Odiseo regresando a casa. Por ahí de 1922, James Joyce publica este libro llamado Ulises, el cual básicamente es la Odisea, pero en la Irlanda de 1904, específicamente en un día de junio, no recuerdo exactamente cuál día de junio, y cada capítulo de la Odisea está adaptado a ser un capítulo de Ulises. Tiene una manera muy diferente de escribir James Joyce que la que tuvo Homero en su tiempo, pero básicamente es como algo muy parecido. Para mí, Mank está haciendo exactamente lo mismo con Ciudadano Kane que lo que hizo Ulises con la Odisea. Es cierto que las escenas, ya viendo ambas películas, no es así como que sean totalmente iguales, ¿no? Y creo que una de las cosas más icónicas de Mank es de que al momento de regresar a los flashbacks siempre lo pone como un guión, ¿no? Es algo que obviamente Ciudadano Kane no hace. Pero está narrada exactamente igual en el sentido en el cual, pues, se mueve por medio de flashbacks. Y esas escenas de alguna u otra forma sirven de inspiración para escribir el guión de Ciudadano Kane. A mí me encanta mucho poder tener este tipo de comparaciones con otras obras, porque existen muchas adaptaciones, pero hay pocas adaptaciones que se logran hacer de una manera, mm, ¿cómo decirlo? Sin ser fiel, pero a final de cuentas sin tampoco dejar atrás la obra, ¿no? Es como, ok, me estoy adaptando en esto, pero voy a hacer mi propia visión y no tiene precisamente nada que ver porque, insisto, o sea, estamos hablando de que la Odisea es la Grecia de siglos muchísimo pasados y que de hecho es una mitología en realidad, pues no pasaron. Pero Ulises es algo que pasó en el siglo XX, ¿no? O sea, bueno, no que haya pasado, pero es algo que nos está narrando como si hubiera pasado en el siglo XX. Claro que no tiene nada de contexto, ni siquiera son del mismo país, ya que no son griegos y los otros irlandeses. Es su propia visión, pero a final de cuentas, en Ulises está narrando una odisea. Es la misma visión de David Fincher a la que tuvo Orson Welles o a la que tuvo el guionista Herman Mankiewicz o a la que tuvo el guionista de Mank, que es el padre de Fincher, Jack Fincher. Es la misma visión, pero es una manera muy diferente de contarlo y es algo, creo que es algo muy padre poder ver
cómo es independiente Mank de Ciudadano Kane. Porque sí, o sea, es cierto que ese punto que tocaba de que necesita tener un poquito más de contexto, pero siento yo que la película no necesita tanto contexto, o sea, simplemente es como que ponerle más o menos atención. Y es cierto que salen muchos personajes, pero a final de cuentas, pues son personajes nada más así como que para hacer referencia, ¿no? Y creo yo que en muchos películas o series hay tantas referencias que en realidad no terminamos de entender. Entonces siento que Fincher, para cualquier conocedor de esta película, le va a gustar porque va a hacer referencia a escritores, no sé, que escribieron El Mago de Oz, que trabajaron en Lo que el viento se llevó. Está David O. Selznick, que es uno de los productores más rememorados de toda la historia. Tiene una escena ahí. Entonces creo que, ¿cómo decirlo? Es algo difícil para cualquier otro tipo de espectador que no conozca el Hollywood de la década de los 30. Sin embargo, o sea, como que te ponen ahí esas cosas, o sea, incluso para que te intereses un poco, ¿no? Sobre ese Hollywood de la década de los 30. Y me gusta mucho poder decir de que Mank tiene como que su propia visión, su propio estilo, su propio esquema, muy diferente de Ciudadano Kane, sin embargo es totalmente basado en él. Entonces obviamente tiene personajes igualitos, plasmados de uno al otro. Y creo que a pesar de tener esas referencias, aún así Mank logra hacer una obra aparte de Ciudadano Kane. Sí, eso la verdad es cierto y lo aplaudo de parte de Fincher. Realmente Mank como película en sí misma tiene mucha personalidad y es paralelamente diferente a Ciudadano Kane, a pesar de que toma su esqueleto y a partir de ahí se construye, ¿no? Quiero compartir un punto que este fue el principal por el cual me vine a este lado del debate de que David Fincher no hace aquí su mejor película. Para esto voy a usar de ejemplo una película que salió en 2017 que se llama Mother, esta película dirigida por Darren Aronofsky, y mucha gente realmente aborreció la película básicamente porque no la entendió. No es que esté mal no entender una película, ¿no? O sea, hay un montón de películas que nos han gustado y no entendemos un carajo. El caso es que mucha gente dijo que esta era una mala película pues porque no la había entendido, porque era pretenciosa, porque realmente no contaba una historia. Cuando llegó esta película me había interesado, pero luego de ver pues estas reseñas dije como que, no, pues yo creo que mejor no la veo. Hasta que después vi la interpretación que decía que era pues como que una analogía a la Biblia, a, pues, a todo lo que es la creación y pues hace como que una, pues sí, una analogía a la madre tierra y a la religión. Entonces, teniendo ese contexto y viendo la película, dije, esto es una joya, realmente esta es una gran película. Pero obviamente yo necesitaba de ese contexto para disfrutar de esa película y eso es algo que me di cuenta cuando la terminé. Lo que me pasó con Mank fue que dije, ah, pues ya vi Ciudadano Kane, entonces pues con eso me va a bastar para entender Mank. Y la verdad es que no. Siento que si ves Ciudadano Kane entiendes aproximadamente un 70-75% de la película y todo lo demás es meterte más o menos a leer quién era William Hearst, quién era Mank, quién era Marion Davis, qué rollo con la Metro Goldwyn Mayer. Obviamente no te exige hacer una tarea exhaustiva de investigación, para nada. Sin embargo, sí requiere su contexto para entenderse, pues al menos en su mayoría. Y eso es algo que a mí en lo personal me gusta que se me avise antes, ¿no? Si hubiera leído un poquito más acerca de Mank antes de ver Mank, quizás hubiera tenido una discusión diferente. E incluso estoy dispuesto a cambiar mi opinión, aún leyendo todavía más después de hacer este debate y volver a ver la película, pero siendo sinceros, ya la vi 2 veces y no me dan ganas de verla una tercera vez. A lo mejor Ciudadano Kane sí, porque en su narrativa es un poquito más clásica, entre comillas, y Mank, como que incluso en sus flashbacks a veces tiendes a perderte y el ritmo como que no te termina de establecer qué pedo con la película y se siente bastante lenta por momentos. Siento que ese es el principal defecto de Mank. Tiene muchísimas virtudes esta película, pero aún así siento que realmente lo que hace una gran película es que la suma de sus partes sean tan buenas como el todo. Y aquí no es así. Individualmente la fotografía, el sonido, las actuaciones son muy buenas, pero como un todo la película realmente se siente, pues no sé si floja, pero al menos sí lenta. Hablando desde el punto de vista de la audiencia general, porque esta película estuvo hecha para ser aclamada por la crítica y por la audiencia cinéfila como que más conocedora, pero eso sí es algo que le recrimina un poquito a la película, que realmente requiere un contexto para entenderse.
Ok, es muy aceptable este punto como opinión personal, pero para mí no existe película que requiera un instructivo. Simplemente hay películas que te ponen ciertas cosas y ya es como que tú sabes si las entiendes o no, ya depende de cada persona, ya depende de cada espectador. Como lo mencioné anteriormente, creo que para cualquier persona que pues conozca este tipo de Hollywood, ¿no? Pues claro que le va a mamar, ¿no? Escuchar el simple nombre de, no sé, de Selznick, como ya lo mencioné anteriormente, o de que, ah, mira, también está Louis B. Mayer, ¿no? Ahora, regresando al punto de Ciudadano Kane, fue algo que en Estados Unidos en su momento no requirió un instructivo porque todo el mundo sabía quién era William Hearst. Entonces todo el mundo estaba bien seguro de que Charles Foster Kane, el personaje principal en Ciudadano Kane, era una clara referencia aquí a William Hearst. Pero una persona viendo por primera vez Ciudadano Kane en, ¿qué habrá sido? 2014, yo creo que fue la primera vez que la vi. Claro que pues no pensé que fuera una referencia a un tipo que tenía diarios y que estaba metiendo sus narices en Hollywood por ahí de la década de los 30. Claro que no tenía idea de que el personaje de Susan Alexander era una referencia a una tal Marion Davis, que era la actriz, la novia de Hearst. Claro que no entiendes este tipo de contexto, ¿no? Y sin embargo disfrutas Ciudadano Kane porque obviamente pues no te está haciendo una clara referencia. Y si ves este punto de vista desde que pues el hecho de que Ciudadano Kane era para tirarle algo, pero tú no lo entiendes y la disfrutas como película, vamos a lo mismo con Mank. A lo mejor no entiendes quiénes son estos personajes, pero estás entendiendo que se está haciendo una película para tirarle a estos personajes, que se está escribiendo un guión para desenmascarar la mafia que hay en Hollywood, la mafia que hay en Metro Goldwyn Mayer, para dar claras referencias a este tipo de personajes, pero a lo mejor sí, la mayoría de las personas en Estados Unidos supieron qué onda con William Hearst, pero no entendieron a lo mejor que Louis B. Mayer era el personaje de Bernstein, o que Susan Alexander se estaba refiriendo a Marion Davis, o no sé, no todo el mundo llegó a entender esa parte. Y aún así disfruta Ciudadano Kane, y aún así es considerada una de las mejores películas de la historia. Entonces sí, es cierto, a lo mejor sí necesita un poco de contexto para poderla disfrutar al 100%. Sin embargo, yo creo que ninguna película necesita nada de contexto, simplemente tienes que disfrutar la película, disfrutar su calidad, disfrutar lo hermoso que es este rollo. Quiera que no, pero de alguna u otra forma, esta película lo culturiza un poco más, porque claro que leyó y ¿quién es este tipo? Y googleó y, William Hearst, ok, William Hearst hizo esto, Louis Mayer, el fundador de Metro Goldwyn Mayer, Thatcher, el tipo este que era presidente, que tenía un puesto directivo, Mary Davis, que era una actriz así súper cotizada en la década de los 20 con el cine mudo. Cuando llega al cine sonoro, pues trató de adaptarse a él, pero ahí batalló para tener éxito. Y pues no sé, llega el punto en el cual, o sea, incluso tú mismo, o sea, si de verdad le pones atención, si de verdad le pones empeño, si de verdad dices, quiero entender esta película al 100%, puedes buscar un análisis después de eso, porque no solamente estamos hablando de entender un poco más una película, sino estamos hablando de entender un poco más de historia. Estás conociendo un nombre nuevo de una persona que tuvo varios periódicos y que prácticamente dirigía el país de Estados Unidos durante mucho tiempo en esta época de la Gran Depresión. Y creo que eso de que la película necesita instructivo, más bien, sí, a lo mejor es cierto, necesitamos instructivo para verla, pero si tenemos el instructivo vamos a disfrutarla a tope, y no solamente por su calidad técnica, sino también la vamos a disfrutar a tope porque vamos a entender exactamente quién es, y lo vamos a entender porque de verdad le pusimos empeño a entender algo más. Otro punto, y creo que esto va un poquito con lo que dije de que la disfrutas técnicamente, siento que es una película completa, y usted mismo lo acaba de decir, o sea, es una película que a lo mejor como todo batalla para funcionar. Creo que eso es debatible. Yo siento que funciona de una manera correcta. Entiendo que este año hubo películas que simplemente wow, o sea, destacaron muchísimo en cada punto que tenían en ellas. Por ejemplo, @The Father. Arroba The Father, qué peliculón, o sea, con una decoración muchísimo, tal vez incluso por encima de Mank, o una actuación de Anthony Hopkins por encima de Gary Oldman, una actuación en El sonido del metal, una actuación de Riz Ahmed por encima de Gary Oldman, y creo que, no sé, o sea, entiendo totalmente que haya sido, no ninguneada en este caso porque logró llevarse 2 premios de sus 10 nominaciones, pero que no haya tenido el éxito que se esperaba de una película que desde el simple hecho de decir David Fincher va a dirigir una película con Gary Oldman de protagonista, que trata sobre la creación de Ciudadano Kane. O sea, con ese simple hecho, ya esperábamos una película de, no sé, incluso hasta 12 premios Oscar, ¿no? Para superar el récord de Titanic y Ben-Hur y El Señor de los Anillos. Entonces llega esta película, no es lo que se esperaba, tiene nomás 10 nominaciones, o sea, una menos para el récord, jeje. Gana de ellos nomás 2, y creo que es totalmente justo, porque lo que hicieron las otras películas, pues vaya,
Y yo sé que la academia, que los premios Oscar tienden a cometer muchos errores o que, pues, no sé, a veces se nomina lo que no se debe nominar, que a veces se da premios a lo que no se debe de premiar. Y sin embargo, no creo que pueda estar tan equivocada como para nominar en 10 categorías una película. Entonces, cuando hablamos de una película con 10 nominaciones al Oscar, estamos hablando de una película lo suficientemente completa como para alcanzar esto, ¿no? Entonces estamos hablando de una película que, de alguna otra forma, a lo mejor no es espectacular, a lo mejor no es así como que, no, esta película, wow, entiendo ese punto de vista, y sobre todo cuando lo comparas con otras películas que logran hacer del sonido otro personaje, o que logran hacer que una persona de 83 años dé su mejor actuación en su carrera, pero aún así, de todos modos, no quiere decir que no funcione como película, y yo la considero la película más completa de David Fincher. Creo que técnicamente hablando está súper bien en todo lo que hace. Los Oscars que ganó fueron por fotografía, que para serles honesto, pues yo esperaba que ganara Nomadland por tanto plano completo que tuvo durante toda su película, y sin embargo, no quedé para nada insatisfecho por el hecho de que Mank se lo llevara. Creo que para mí, después de Nomadland, la mejor fotografía de las nominadas era el de Mank. Es otro premio, ¿me recuerda cuál fue, Doc? Diseño de producción. Y diseño de producción, o sea, porque también su diseño de producción fue, fue muy completísimo, o sea, siento que todo el trabajo, así como todo un conjunto, fue perfecto. Y en lo personal destaco la dirección de Fincher porque, al final de cuentas, el director es el que toma las decisiones. Entonces, si la película lo llevó a ser un completo, fue porque pasó por las decisiones de Fincher, fue porque fue aprobado por Fincher. Y creo que todo lo que probó fue oro en esta película. Bueno, a lo mejor no oro, pero fue, rayó, ¿cómo decirlo? Fue, Dígalo, dígalo sin miedo. es que como que estaba por decir rayó a la perfección, pero no quiero llegar a tanto. No, date, date, pues es tu opinión. Bueno, creo que estuvo cerca de rayar la perfección. O sea, digamos así como que está a la perfección y son como otros 2 escalones, 3 escalones más abajo. Estuvo cerca de rayarla, estuvo cerca de estar ahí. No es perfecta, pero estuvo cerca. Y creo que llegar a ese punto en una película es muy complicado, es muy difícil. No es algo tan fácil de hacer. Siempre que hablamos de una película tenemos que hacer la aclaración de decir, y es que no es mala película, pero, y ahí cuando empezamos a hablar de la mala actuación de tal personaje, o ahí es ahí donde empezamos a hablar de la fotografía chafa, o es ahí donde empezamos a hablar de los diálogos que se quedan inconclusos, o del guión súper mal escrito. Yo creo que aquí estamos hablando de una buena película que es muy difícil poder decir, sí es buena película, pero creo que es muy difícil hacerlo. Entonces, como opinión personal, o sea, para mí es una película súper completa donde le ves prácticamente nada de errores y donde Fincher pues estuvo bastante cerca de estar rayando a la perfección, y por eso yo lo considero su mejor trabajo. Ok, ok. Realmente yo no desmerito para nada el trabajo de David Fincher, al contrario, realmente es top 10, top 5 si me apuras, de los mejores directores vivos. Yo no desmerito para nada su trabajo, incluso creo que en dirección es de sus mejores trabajos. Personalmente para mí no es su mejor trabajo. Todavía me cuesta como que llegar a decirlo. Aún así, realmente nada en esta película es gratis, todo tiene un porqué y ahí es cuando te das cuenta que realmente estás hablando de un director que primero, pues sabe hacer su trabajo, ¿no? Que es dirigir y no solo a los actores, sino a todos los departamentos involucrados en la producción de la película. Segundo, estás hablando de alguien que realmente tiene una intención de por qué hacer algo, ¿no? Y con esto, pues me podría devolver a mi punto que había discutido antes, que es más o menos parecido a lo de Cuarón con Roma. Realmente Roma no es para nada una mala película. Al contrario, es una gran película. Sin embargo, pues su temática es difícil de digerir para cualquier persona. Realmente es una película más bien hecha para apreciarse, más que como para, digamos, escuchar una historia, aunque la hay, por supuesto que la hay. Pero vaya, no es una película que te pones un sábado en la tarde para ver con tu familia, con tus amigos. Y pasa más o menos lo mismo con Mank, que de hecho usted había dicho un punto que realmente me gustó mucho y por lo cual quisiera refrasear mi punto anterior. Mank no es una película que requiere instructivo para entenderse, es una película que requiere un instructivo para disfrutarse más. Me gustaría refrasearla así porque es verdad. Incluso lo había dicho antes y a lo mejor aquí me estoy como que contradiciendo un poco. Pues Mank tiene su propia personalidad aparte de Ciudadano Kane. Entonces, pues como película independiente funciona. Sin embargo, cuando ya tú averiguas el contexto, empezando por ver Ciudadano Kane y después ver pues quiénes eran los involucrados, en qué personajes históricos se basó
Mankiewicz y, bueno, sí, Mankiewicz, al menos en la película se ve más la labor de él como guionista más que de Orson Welles, pues en qué personaje se basó históricamente para escribirlos y hacer el guion de Ciudadano Kane. Entonces, como ejercicio para un cinéfilo, la neta, está muy chido el hecho de que veas Mank y digas, ah, no sé qué rollo con esta persona, o quiénes eran estos. Entonces te vuelves a ver Ciudadano Kane, empiezas a leer, pues, quiénes eran todos estos personajes, y ahí ya como que te entra más ese espíritu entusiasta de decir, ah, qué chingón, o sea, la neta es una muy buena película. Y sí, Mank es una muy buena película, pero, y aquí ya es algo más subjetivo, apela un poquito más a los gustos pues de cada persona. Y para esto, mi siguiente punto y mi último punto, pues son las calificaciones de la audiencia. Como había dicho antes, esta película no creo que esté, o sea, no creo que la intención de David Fincher de hacerla fue como para ser alabado por la crítica, sino pues él simplemente quería hacer esta película. Creo que quizás su intención más profunda fue completar un proyecto por amor a su padre, lo cual es completamente válido. Pero ya como audiencia, pues realmente tú tienes todo el derecho de decir, no me gustó. Lo que quise fue agarrar algunas de las películas más emblemáticas de la filmografía de David Fincher y comparé sus calificaciones en tres plataformas. La primera fue IMDb, la segunda fue Rotten Tomatoes, que la calificación que tomé pues fue la de audiencia, y la última plataforma de la que tomé calificaciones es Letterboxd. Que pues estas tres plataformas básicamente se toman calificaciones de la audiencia. Por eso a lo mejor mucha gente no les crea estas calificaciones porque pues es un criterio completamente personal. Sin embargo, ya tomando en cuenta un público suficientemente grande, el promedio más o menos te habla de qué tan bien percibías la película y ya es un poquito más confiable. La primera película que tomé fue Seven. En IMDb tuvo 8.6 puntos de 10. En Rotten Tomatoes tuvo 95% y en Letterboxd tuvo 4.3 de 5. Fight Club tuvo 8.8 en IMDb, 96% en Rotten Tomatoes y 4.3 en Letterboxd. El curioso caso de Benjamin Button, en IMDb tuvo 7.8, en Rotten Tomatoes tuvo 80% y en Letterboxd tuvo 3.6 estrellas de 5. Luego Social Network en IMDb tuvo 7.7 de 10, en Rotten Tomatoes tuvo 86% y en Letterboxd tuvo 3.9 de 5. Ahora, Mank tuvo en IMDb 6.9 de 10, en Rotten Tomatoes tuvo 59% y en Letterboxd tuvo 3.5 de 5. De hecho, en Letterboxd y esta plataforma creo que es bastante confiable porque pues es una red social de cinéfilos, entonces como que está incluso más segregada de la expectativa o de la calificación pública, sin demeritar a nadie. En Letterboxd, Mank es la tercera peor rankeada de sus películas, solamente le gana a Alien 3 y a Panic Room. Todas las demás están por arriba de 3.7 estrellas de 5. Entonces, ahí ya se nota más o menos qué tipo de película es Mank. Realmente no es una película hecha, no es una película para entretenerte. No digo que no sea entretenida, pues insisto, hay mucha gente que, pues por ejemplo usted, Doc, que realmente cuando la vio dijo, wow, o sea, esta cosa es lo mejor que he visto en el año y seguramente se la volvería a ver 10 veces sin dudarlo. Pero hablando en un panorama general, realmente no es una película, pues, repito, que en un día de familia digas, ah, pues vamos a ver una película que vemos, ah, no, pues vamos a ver Mank. No sé qué familia haría eso. Tendría que ser una familia que todos fueran cinéfilos o cineastas o afines al cine. La mía Al- no. en mi casa no. En mi casa la única vez que hicimos eso fue con Roma y o sea, mi papá lo que valoró mucho fue que, me encantó que retratara también ese México porque pues más o menos mi papá y Cuarón eran más o menos de la misma edad, entonces valoró mucho ese diseño de producción que tenía Roma, pero fuera de eso nada, y mi mamá la aborreció completamente. Entonces, pues sí, realmente no es una película hecha para las masas, no es una película que si se hubiera estrenado en cine hubiera sido planeada como un éxito en taquilla. Aún así, no demerito ni el trabajo de David Fincher ni el valor de Man como película. Ambos son muy buenos, pero no creo que sea lo mejor de Fincher ni la mejor película del año. Cabe aclarar, simplemente para dejarlos en contexto a todos, yo dije que para Mank era lo mejor que había visto en el año cuando la vi.
y fue la primera de las nominadas que vi. Ya después ya cambié mi perspectiva. Ahorita explico un poquillo más a qué me refiero con esto de que a lo mejor no lo considero lo mejor del año, pero sí la considero lo mejor de Fincher. En eso sí estoy totalmente firme. Y un punto en el cual no me acuerdo exactamente qué dijo usted, Doc. Siento que la calificación de las críticas que usted está mencionando, pues a final de cuentas son calificaciones de espectadores, ¿no? Y como usted dijo, o sea, pues a final de cuentas, pues a lo mejor Mank, bueno, no a lo mejor, creo que Mank no es una película para todos. Estoy bien seguro que pues muy pocas personas podrían disfrutarla así como en mi caso yo lo hago, pero no porque hay veces en las cuales la opinión varía mucho de la calidad, ¿no? O sea, yo puedo, por ejemplo, decir que Mank para mí es la mejor película de Fincher, pero si me preguntan por mi película favorita de Fincher, en realidad es otra, no es Mank. Y adoro Mank, me encantó y es cierto que la pediría otras 10 veces más, ya la vi dos, y quiero ver una tercera ahorita que estamos hablando de ella, pero de ella decir que es mi favorita de Fincher, creo que disfruto más otras películas como Fight Club, creo que disfruto más Seven, creo que disfruto más El Curioso Caso de Benjamin Button, porque esa me encanta. Me gustan mucho los diálogos de El Curioso Caso de Benjamin Button. Tenía que sacarlo del pecho, una disculpa. Pero aquí no por el hecho de no considerarla mi película favorita de Fincher, quiera decir de que eso va a distar de mi opinión respecto a, para mí esto es lo mejor de Fincher. Puedo decir de que El Padrino 1 me gusta más, sin embargo, pues a la hora de comparar El Padrino 1 con El Padrino 2, ¿cuál tiene mejor calidad? ¿La que es precuela y secuela al mismo tiempo? ¿O la que cuenta una historia? Y es muy debatible ese punto y yo todavía batallo mucho para decidir cuál es mejor, pero cuál me gusta más, El Padrino 1, Marlon Brando. Aún así, eso no quiere decir que pueda elegir entre cuál es mejor respecto a calidad. Aquí, en el caso de la filmografía de Fincher, creo que respecto a calidad, Mank. Creo que respecto a cuál es mejor o cuál se adapta más a las audiencias o cuál tiene mejores opiniones, pues cualquiera. Tal vez incluso Mank respecto a cuál película se disfruta más, tal vez Mank es la peor o la peor después de Alien 3, ¿no? Que fuera su primera película y que no tuvo muchas decisiones al final de la producción de esta película, pero en fin, o sea, siento yo que es muy diferente lo que digas tú respecto a, es que esta película me gustó, a lo que pienses tú de que, pues, no, me gustó esta película, pero no es la mejor, o odié esta película, pero creo que es una muy buena película. Y creo que hay que separar siempre esa parte, no gustos contra los hechos. Siempre hay que tenerlo presente, pues, para poder dar un análisis un poquito más justo respecto a ciertas películas, series, libros, cualquier cosa que nos pueda llegar a gustar. Ahora quiero cerrar mi debate hablando un poquito sobre la filmografía de Fincher. Ya dijimos que Alien 3, pero después de ahí Fincher se fue hacia otro género, ¿no? Se fue hacia el thriller, se fue hacia el suspenso, se fue hacia, digamos, dos detectives tratando de encontrar un asesino que sus víctimas son referencias a los pecados capitales. Nos fuimos a un tipo que estaba tan harto de su vida que terminó conociendo a otro tipo, ajá, que le cambia la vida y lo obliga a formar un club para literalmente darse de putazos. Terminas contando la historia de una mujer que simplemente compra una casa, se va a mudar, se muda a esa casa y cuando se muda, pues resulta que esa casa está forrada en billetes y tres personas quieren llegar a robarse esos billetes. Estamos hablando de un género, o sea, que simplemente la sinopsis de cada una de estas tres películas, que fue, todavía eran entre sus primeras cinco, simplemente con las puras sinopsis estamos hablando de películas que ya te generan suspenso, ¿no? Ya quieres saber cómo los detectives van a atrapar al asesino este de los pecados capitales, ya quieres saber qué es lo que se va a hacer con ese club de la pelea, ya quieres saber si la madre y su hija que están viviendo ahí solas van a poder salvarse de estos tres ladrones o cómo lo van a lograr. Y todavía si nos vamos más allá, pues tus películas, sin contar, creo que El Curioso Caso de Benjamin Button y La Red Social, todas tienen este género de suspenso, de thriller. Fincher es un genio para este género. Mank no está ni cerca de ser un thriller, pero eso no quiere decir que no te genere un poco de suspenso a la película. Digo, o sea, llega un punto en el cual dices, ¿cómo va a reaccionar Orson Welles cuando Mank le dice que quiere el crédito? ¿Qué va a generar entre este conflicto? Llega un punto en el cual dices, o sea, ¿cómo le va a hacer Mank si faltan 2 semanas para la fecha de entrega? Mencionaba Alfred Hitchcock, perdón, del espectador, es de que siempre se está tratando de adelantar a lo que está pasando en la película, ¿no? Y creo que Mank siempre nos está como que tratando de adelantar, al grado que cuando llegan los flashbacks al principio se sienten un poquito lentos, ¿no? Se siente así como que, bueno, pero pues, ¿y luego qué onda? Pero ya cuando vas entendiendo y más si tienes el contexto de Ciudadano Kane, pues claro que vas diciendo, como básicamente como que eso generó la escena tal, o, pues con razón pasa esto, como que ya vas entendiendo todavía más el contexto de lo que era Ciudadano Kane y de lo que representó cuando fue exhibida por primera vez.
Y más que nada, entiendes por qué Ciudadano Kane se llevó solamente un premio Oscar en su tiempo. Porque pues literalmente estábamos atacando a uno de los magnates de Estados Unidos, ni siquiera de Hollywood, de todo el país. Entonces, como que vas entendiendo todo ese tipo de suspenso y tú mismo vas diciendo, bueno, pues y luego cómo se va a resolver esto, qué pasó, qué va a pasar después, qué onda, qué rollo, qué show, qué sigue. Te genera un poquito de ese thriller del cual Fincher es un experto. Sin necesidad de ponerte una sinopsis de dos detectives tratando de encontrar al asesino que mata gente en base a los pecados capitales. Siento que con una sinopsis tan simple logra generarte incluso un thriller. Y digo, también si lees la sinopsis de que esta es la historia de cómo fue creada esta película, también dices tú, o sea, también te causa un poco de suspenso, te causa un poco de intriga. Y creo que Fincher logra meter toques de thriller en una película que no estaba ni siquiera planeada para ser un thriller. Que no es un thriller y no está ni cerca de serlo, pero logra meter toques de thriller en ella. Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestras conclusiones de este debate. Y en mi conclusión quiero dejar algo bien claro. Aquí me voy a terminar de desenmascarar como el mentiroso que soy y voy a terminar de contradecirme todo lo que me he contradicho pues a lo largo de este debate porque he apelado mucho a mi juicio y estoy consciente de que mi juicio no tiene por qué hablar por los demás, simplemente habla por mí. Y a lo largo de este debate tengo que decir que he llegado a la conclusión de que Mank es el mejor trabajo como director de David Fincher, por ende podría ser su mejor película, pero para mí esto ya es más un ejercicio que depende de cada espectador. Para mí, pues David Fincher podría ser recordado más por otras películas que por Mank, a pesar de que Mank sea su mejor película, y no es que esté mal, pero no creo que vaya a ser recordada pues por mucho tiempo, ¿no? Digo, eventualmente pues el tiempo hablará por sí mismo y vamos a lo mejor en 2, 3 años a ver si esta película sigue siendo recordada, si envejeció bien o simplemente fue olvidada, pues ya, eso es algo que nosotros no podemos determinar. Pero al menos a mi juicio hay otras películas por las que Fincher puede ser recordado más que por esta. Por ejemplo, Seven o Fight Club o El curioso caso de Benjamin Button. Por más melodramática que sea, que a mí también me encanta El curioso caso de Benjamin Button. Y está bien, realmente no te tiene por qué gustar la mejor obra de un artista o de un director en este caso. Voy a poner un ejemplo, a mí en lo personal 2001 Odisea del Espacio pues no es mi favorita de Stanley Kubrick, mi favorita de Kubrick es The Shining, y eso no quiere decir que The Shining sea mejor que 2001 Odisea del Espacio, para nada. Simplemente quiere decir que yo tengo un juicio que va más hacia otro lado, que aprecia más otras cosas, pero no por eso desmerita el trabajo y pues la innovación que se hace en distintas obras. Hablamos de, por ejemplo, en 2001, pues realmente Stanley Kubrick se voló la barda con sus efectos especiales, se voló la barda con su narrativa, pero para mí es una película que se me hace, pues, pesada, siendo sinceros. Sí, sí, es Y, pesada. y la verdad es una película que a lo mejor te veo una vez al año o una vez cada 2 años. En cambio de Shining, yo creo que sí te la puedo ver 2, 3 veces al año. Con Mank me pasa algo parecido. La vi por segunda vez porque realmente cuando la vi por primera vez no me había gustado, pero me sentí mal porque no le había puesto atención. Entonces la vi una segunda vez y la verdad me fue muy difícil concentrarme, muy, muy difícil. Y es una película que a lo mejor sí vería otra vez, pero no a corto plazo. El caso es que debatir sobre si esta película es la mejor de Fincher o no, pues depende de con qué objetivo visual la estás apreciando. Porque si te vas a lo técnico, al lado de dirección del trabajo per se del director, la verdad es que sí, sí es su mejor película. Pero ya si hablamos, pues a lo mejor de una película que te enseñe algo más allá del cine o que te cambie la vida, siendo sinceros, pues la verdad es que no. Mank sirve más como una especie de catalizador para quienes quieren ser cineastas y que se inspiren y que tomen ese valor de ir a contar historias, pero no es algo que te cambia la vida cuando la ves. Y a mí el cine que me hizo enamorarme pues del cine, valga la redundancia, fueron esas películas que cuando las vi cambiaron un poquito de mí. Hablo, por ejemplo, de La La Land o, por ejemplo, Shawshank Redemption, el mismo The Shining, películas que cuando las vi dije, wow, o sea, esto es otra cosa. Y ya te vas a la parte del cine como tal y aprendes muchas cosas, pero fuera de eso, incluso si no sabes de cine, son películas que las ves y pf, te vuelan la cabeza, ¿no?
Mank es una película que disfrutas muchísimo cuando amas el cine y que la guardas como algo que puedes tener de referencia eventualmente. Entonces, esa es mi percepción de Mank. Para mí, pues no es la mejor de David Fincher como película, pero como trabajo de dirección, sí. A lo mejor muchas me van a querer crucificar por este comentario que acabo de hacer y están en todo su derecho porque soy una persona que ve mucho cine pero no sabe lo suficiente tal vez. Entonces, pues cada quien está en la libertad de criticar lo que estoy diciendo, ¿no? Me estuve preparando un poco para, pues, para este debate, para compartir pues mis puntos de vista, pero eso no quiere decir que yo tenga la razón, para nada. Siento que me ganó un poquito la conclusión, por un lado. Por otro lado, me siento el ganador de este debate. Sé que no estábamos compitiendo, pero creo que gané. ¿Sabe quién ganó este debate? El cine. Qué buena conclusión. Yo, y creo que lo expliqué en el punto anterior, no por el hecho de que yo considere la mejor película, quiera decir siquiera que es mi favorita. Como ya lo dije, tengo una debilidad muy fuerte por los diálogos en el curioso caso de Benjamin Button. No me atrevería a llamarla mi favorita porque, repito, David Fincher es uno de mis directores favoritos de la historia, entonces me es muy difícil poder escoger la favorita. Y creo que como favorito, o sea, como mis gustos personales, Mank no entra a esa discusión de cuál podría ser mi favorita de David Fincher, pero no por el hecho de que no entre a la discusión de cuál es mi película favorita de Fincher, quiera decir que no la considere la mejor. Para mí, técnicamente hablando, creo que es muy completa. No voy a decir que sus trabajos no hayan sido completos, al contrario, creo que siempre tuvo trabajos bastante completos, pero se me figura que aquí es como ya tengo un chingatamadral de experiencia, tengo este guión que es personal para mí porque fue escrito por mi padre y porque mi padre jamás tuvo un guión que fuera acreditado a él. Entonces Jack Fincher, el padre de David Fincher, nunca tuvo ningún guión acreditado hacia él. Y cuando te pones también en ese contexto, es así como que por fin una película acreditada a mi padre, como David Fincher, acreditada a mi padre, dirigida por mí, con toda la experiencia que tengo, y terminó rifándosela, o sea, se voló la barda, creo que usted mismo lo comentó. La verdad es de que técnicamente hablando, para mí sí es su mejor película, es su película más completa, es su película que está más a nivel de todo, y al mismo tiempo, eso no quiere decir de que, aunque en mi opinión sea que es la mejor película de Fincher, no quiere decir que yo tenga razón. A mí también me falta mucha experiencia respecto a esto del mundo cineasta, respecto al mundo del cine. Sin embargo, pues en mi experiencia, en base a lo que he visto y en base a lo mucho que quiero y que adoro el trabajo de David Fincher, para mí sí es su película más completa. Siento que es lo mejor que ha hecho, que su trabajo como director está por encima de los demás. Pero pues a final de cuentas, pues creo que es mi opinión. No es algo que sea ley, no es algo que todo el mundo tenga que pensar lo mismo que yo. O sea, siento que si alguien viene y me dice, para mí la película más completa de Fincher es tal película como usted, La Red Social, por esto, aquello y lo otro, es perfectamente debatible, es perfectamente entendible, pero pues la opinión de cada quien pues va cambiando conforme a los tiempos, conforme a las formas de ver las cosas. Y sin embargo, pues el hecho de que las opiniones cambien no quiere decir que pues no sean verdades al momento de decirlas. Y creo que ahorita mi opinión es de que totalmente es el mejor trabajo de Fincher, pero es debatible. Y esto, pues que cada persona que está escuchando este podcast puede llegar a la misma conclusión que yo, o puede llegar a otra diferente, o puede pensar diferentes cosas, y pues sería muy agradable poderlo leer en los comentarios. Cierro diciendo esto, no es mi película favorita de Fincher, no entra en la conversación de ser mi película favorita de Fincher, pero sí la considero la mejor. Eso es algo que no me había puesto a pensar antes, pero es una gran virtud de cualquier película, no solo de Mank. El hecho que te haga hablar de ella es una gran virtud, porque quiere decir que no va a ser olvidada, al menos en un corto periodo de tiempo o mediano periodo de tiempo. Es una película de la que se pueden tomar muchos puntos de vista y se puede rescatar mucho. Realmente cualquier película que veas pues tiene eso, ¿no? Pero hay películas que lo explayan más que otras. Sí es completamente rescatable el hecho que se debata respecto a esta película, porque eso quiere decir que no pasó desapercibida, sino que realmente es una película que causó un impacto, ya sea grande o pequeño, pero dejó huella en quien la vio. Entonces, sí, Oscar no solo diría que me ganó, creo que me partió la madre, doctor, se la doy por buena. Sus argumentos, la verdad, son muy, muy sólidos y muy buenos. Sí, lo sé, me rifé, estaba siendo modesto. Cabrón. El caso es que realmente, como dije antes, el verdadero ganador de este debate es el cine. Entonces,
Amiguitas, amiguitos, por favor déjenos en los comentarios, pues ustedes qué opinan de esta película, ¿creen que es la mejor de David Fincher? Sí, no, ¿por qué? ¿Creen que deberíamos seguir haciendo esto o a lo mejor nos dedicamos a vender bonais? Pues bueno, gracias por escucharnos y llegaron hasta acá. Les mando un saludote. Oscar, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? No, simplemente agradecer a todas las personas que se quedaron a escuchar este video. Y pues nada, muchas gracias por tanto, perdón por tan poco. Y sí, por favor, díganos si seguimos con esto, si ya mejor nos dedicamos a vender bonais, porque la verdad siento que está siendo un poquito más rentable lo de los bonais. Ok, entonces amiguitos, pues muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Les mando un abrazo a la distancia, cuídense, usen su cubrebocas, guarden su sana distancia, no se reúnan con tantas personas, por favor, porque pues esto está cabrón. Cuídense mucho y pues igual en una de esas nos vemos en la siguiente hablando de The Room.